murido por él, llevándose alegría. A su hermana la puedes ver llorando todavía. Todos se preguntan quién, pero nadie puede responder hasta que pega el fierro en la mano del muerto. Ahora es un fantasma que vive pintado en una pared, el mismo que anda penando en el barrio. No está tranquilo porque caminando con otro la fe, por la que se mató sin pensarlo bien. ¿Y para dónde es que se va? Cuando por una tonta razón se van aquellos que más quieres. Pregunto para dónde irán. Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo. De pocos a pocos mi gente se desvanece, pero casi siempre son los que no lo merecen. La muerte de un inocente lo sabe la gente, pero nadie dice que él se lo llevó. Se rompió el corazón, lágrimas de madre, sangre en sus manos y no lo comprende el padre. Recuerda que la vida no tiene un valor y grita al cielo: mejor recógeme a mi Señor. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor ahora está presente. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor ahora está presente. Dime dónde están los que desaparecieron, los que no volvieron, los que de uniforme se vistieron. ¿Dónde están los que ya no están del soldado Juan, que una bala traspasó su cuerpo con el ruido de una? Son historias como mi prima Gloria, que su cuerpo no aparece pero queda su memoria. Niña de 5 años que su aliento ya es agónico, encuentra el cuerpo pero envuelto está en periódico. La vida es una tumba que la suerte te depara, la muerte está en la mano de aquel hombre que dispara. Padre que espera a su hijo que vive en la urbe, pero al día siguiente lo recogerá en la morgue. Se cuentan horas, días y también los calendarios. Primo, nadie sabe si caerás en cementerio, como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario, hasta mató a su hermano y lo tomó como algo serio. Se cuentan horas, días y también las estadísticas. Para la policía un expediente más en balística. La lista aumenta y también el desenfreno, como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno. Le pone freno y toma la decisión, sacando la pistola de su padre en el cajón. Su lápida ahora pinta: hijo mío, te queremos, y la muerte nos permite, algún día nos veremos. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor ahora está presente. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor ahora está presente. ¿Dónde van? ¿Dónde? Dime dónde van las almas que se pierden en el camino de la vida. ¿Dónde van? Dime dónde van. Que detienen pulsos y otros por impulsos para el diván. Penas que se cuentan en la esquina, cuidado con la neblina que la muerte se avecina por la acera. Joven estudiante muere en una balacera. Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá. La vida se desaparece como el humo de un cigarro, loco disparando desde un carro. Otra vida que se pierde bajo el cielo gris. No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz. Como Marco que soñaba con ser narco, viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto. Pero cada vez que parcha ya se siente harto, y su corazón marchito marcha para el infarto. Almas en oferta como Berta, que se acuesta en una cama pero en otra se despierta. Son 14 años y ya perdió la niñez. Se desaparece un viernes y no regresa en 2 o 3. Coleccionando amores sin importancia a los rumores, malos menores sin temores y sin valores, deambulando en cada sitio, con el futuro a convertirse en un graffiti. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, es que el amor ahora está presente. Pase lo que pase